Bien, vamos a trabajar en esta oportunidad con potencias de base real y exponente variable. Vemos en este caso que nos están pidiendo calcular x en la expresión 7 elevado a la 4x más 2 igual a 343. Lo que tenemos que hacer en este caso es plantear esta igualdad de manera que las bases de ambos términos de la ecuación sean iguales. Eso significa entonces que tenemos que transformar a este número 343 en una potencia de base 7, de manera que podamos igualar a esas dos expresiones. Entonces dejamos el lado izquierdo de la misma manera, 7 elevado a la 4x más 2, y en el lado derecho observamos que 343 representa la potencia 7 elevado al cubo. Muy bien, de esa manera entonces aplicamos la propiedad en donde ante una igualdad de potencias de igual base, nosotros podemos igualar los exponentes. Entonces, eso quiere decir que 4x más 2 es igual a 3. Y nos queda una ecuación mucho más sencilla de resolver. Pasamos el 2 a restar, nos quedaría 1 en la derecha y finalmente x es igual a la fracción 1 sobre 4. Y esta sería la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, vamos a ver ahora un siguiente caso en donde nos piden calcular x nuevamente, pero ahora en esta expresión. 16 elevado a la x más 1 por 8 elevado a la x menos 1 igual a 32. En ese caso entonces vemos que todas las bases son distintas. Sin embargo, también observamos que todas las bases son potencias de 2. De tal manera que podríamos colocar el 16 como 2 elevado a la 4 o 2 a la cuarta, a su vez elevado a la x más 1. Luego el 8 lo podríamos escribir como 2 elevado al cubo y a su vez elevado a la x menos 1. Y finalmente el 32 de la derecha lo podemos escribir como 2 elevado a la quinta y esto a su vez elevado a la x. Muy bien, una vez que tenemos todos estos elementos, ya podemos hacer las potencias de potencias que nos están quedando. Recordemos que en potencia de potencia los exponentes se multiplican. Eso quiere decir que este 4 multiplica a toda esta expresión y nos quedaría 4x más 4. Muy bien, en la siguiente potencia nuevamente colocamos el 2 como base y en el exponente tendríamos el producto del 3 por x menos 1, lo cual nos daría 3x menos 3. Y aquí finalmente en la última parte de la ecuación también hacemos potencia de potencia y esto nos daría 2 elevado a la 5x. Muy bien, aquí todavía podemos juntar ambas potencias, recordando que el producto de dos potencias de igual base nos da la misma base y los exponentes se suman. Entonces sumaríamos 4x más 4 más 3x menos 3. Lo cual es, finalmente, 7x más 1. Mientras que en la derecha nos queda lo mismo, 2 elevado a la 5x. Muy bien, ambas bases son iguales en esta igualdad de potencias, por lo tanto, ya podemos igualar los exponentes. 7x más 1 es igual a 5x.
A continuación entonces desarrollamos pasando el 5x a la izquierda restando y el 1 pasaría a la derecha con negativo. Esa resta en la izquierda nos queda 2x y eso se iguala a menos 1. Finalmente, para encontrar el valor de x, simplemente lo que hacemos es pasar el 2 de lo que está multiplicando al otro lado a dividir. Por lo tanto, x quedaría menos 1 sobre 2. Y esa es la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, a continuación tenemos otro caso en donde nos piden calcular x en esta igualdad. Como vemos aquí, ya la expresión tiene las mismas bases, pero previamente hay que efectuar aquí la potencia de potencia en un lado y el 8 al cuadrado en el otro, quedándonos entonces 7 elevado, aquí multiplicamos x más 3 por 4, lo cual nos da 4x más 12, mientras que en la derecha nos queda nuevamente el 7 como base y en el exponente aplicamos la potencia, 8 al cuadrado es 64. Entonces ya tendremos las mismas bases en ambas potencias. Y en esta igualdad entonces lo que podemos ahora hacer es igualar los exponentes. 4x más 12 lo igualamos con 64. Bien, una ecuación nuevamente bastante sencilla. El 12 pasa a la derecha restando. Hacemos entonces la resta. 64 menos 12 y nos queda 52. Y finalmente, x sería 52 entre 4. Esa división nos queda 13. Por lo tanto, 13 es el resultado final para esta ecuación. Muy bien. Continuando con el desarrollo, veremos a continuación un caso también bastante sencillo en donde nos están pidiendo que encontremos la x en la expresión 3x, 3 elevado a la x más 2, igual a 729. Muy bien. Entonces, tenemos que convertir el 729 a una potencia de 3, para que luego podamos igualar ambas potencias. 729 quiere decir 3 elevado a la sexta. Entonces ya tendríamos las mismas bases y finalmente igualamos los exponentes. X más 2 es igual a 6, lo cual nos daría que x es igual a 4. Y esa sería la respuesta final para esta ecuación. Vamos a ver. En un siguiente ejercicio se nos presenta la forma 3 a la x más 1 más 3 a la x más 2 más 3 a la x más 3 igual a 3159. Claramente observamos entonces que al tratarse de sumas, en el lado izquierdo, obviamente no podemos sumar los exponentes de manera directa. Eso se hace cuando se tratan de multiplicaciones de potencias de igual base. Entonces, lo que sí podemos hacer es factorizar, verificando cuál de estos tres es el que tiene menor exponente. Obviamente el primero, 3 elevado a la x más 1, es el que tiene el exponente menor y ese será entonces el término que se escribe aquí adelante.
Luego entre paréntesis tendremos que colocar el resultado de ir dividiendo cada uno de estos términos entre el factor común. Por ejemplo, para el primero, si dividimos 3 elevado a la x más 1 entre 3 elevado a la x más 1, eso nos queda simplemente la unidad. Para el segundo término, 3 elevado a la x más 2 entre 3 elevado a la x más 1, restando los exponentes, nos daría 3 elevado a la 1. Y para el tercero, si tenemos 3 elevado a la x más 3 entre 3 elevado a la x más 1, eso nos daría, restando los exponentes, 3 elevado a la 2. Muy bien, y esto es igual a 3159. Bien, realizando la operación dentro del paréntesis, nos quedaría 1 más 3 más 9, lo cual nos queda 13. Y esto se iguala a 3159. Ahora sí, el 13, que está entre paréntesis multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir. Y esa división nos quedaría aquí 3 elevado a la x más 1 igual a 243. Bien, ya dividimos entonces 3159 entre 13, nos ha dado 243, que es una potencia de 3. Para que se puedan igualar aquí las bases y luego podamos igualar los exponentes. Entonces, nos queda 3 elevado a la x más 1 igual a 3 elevado a la 5. 3 a la quinta es 243. Muy bien. Entonces ya podemos igualar los exponentes, lo cual nos daría que x más 1 es igual a 5. Mucho más sencillo entonces, pasando el 1 a restar, nos quedaría que x es igual a 4. Y esa entonces sería la respuesta final para nuestro ejercicio. Veamos ahora un caso más, en donde nos están indicando calcular x en esta expresión. X menos 2 elevado a la x menos 2 es igual a 2 elevado a la 8. Entonces, en este caso, observamos que la potencia de la izquierda tiene la misma base que el exponente. Son exactamente iguales. Entonces, tratemos de dar la misma forma a la potencia de la derecha, de tal manera que la base y el exponente queden iguales. Así como lo estamos viendo, no son todavía iguales, pero hay que transformar esto aplicando un artificio matemático de manera que logremos esa igualdad entre la base y el exponente. Entonces copiamos en el lado izquierdo lo mismo. Ahí está, x menos 2 elevado a la x menos 2. Y en la derecha nos quedaría 2, que queda elevado, ahora sí, a una descomposición que le vamos a hacer al 8, que podría ser 2 por 4. Ya sabemos que 2 por 4 nos queda 8. Pero lo hacemos de esa manera para que aquí podamos aplicar una potencia de potencias. A ver, dejamos el lado izquierdo de la misma forma y el lado derecho lo podemos colocar como aquí, 2 elevado al cuadrado y eso a su vez elevado a la cuarta, pero con paréntesis. 2 elevado al cuadrado y esto elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque de esa manera, si queremos desarrollar esta potencia de potencias, los exponentes se multiplicarían y llegaríamos a lo mismo que está aquí. Claro que la intención acá ha sido separar el 8, descomponer el 8 para que esta
potencia se pueda desarrollar. 2 al cuadrado, lo cual nos daría 4. Y tendríamos entonces aquí x menos 2 elevado a la x menos 2, vamos a ponerle paréntesis, es igual, ahora aquí nos queda 2 al cuadrado, que es 4, a su vez elevado a este exponente que también es 4. Muy bien, ahí está entonces, ambos son términos semejantes porque tienen la misma base que el exponente en este lado y aquí también la misma base que el exponente. Vamos a colocar esto también entre paréntesis. Bien, entonces cuando llegamos hasta aquí, lo que podemos hacer es igualar las bases o igualar los exponentes, porque finalmente va a ser lo mismo. Entonces, igualando las bases tendríamos x menos 2 es igual a 4. Haciendo eso, entonces, ya podemos encontrar el valor de x. Hayamos igualado las bases o hayamos igualado los exponentes, se está llegando a la misma conclusión, a la misma ecuación que estamos ahí observando. Así que para terminar, pasamos el menos 2 a la derecha sumando y eso nos daría 6. Por lo tanto, x es igual a 6 es la respuesta final para este ejercicio.